Bajo la luz suave de una tarde que parecía no tener prisa, un hombre se sentaba bajo un árbol solitario. El viento acariciaba las hojas como si también buscara consuelo, como si supiera que aquel corazón necesitaba silencio más que respuestas. Él observaba el horizonte sin parpadear, como quien intenta escuchar algo que no viene de afuera, sino de dentro. Llevaba días allí, regresando siempre al mismo lugar, como si ese árbol fuese un viejo guardián que conocía su cansancio mejor que él mismo. Su nombre era Elías, y aunque nadie lo diría al verlo, por dentro llevaba un peso que no sabía cómo soltar. Su vida no estaba en ruinas, pero tampoco estaba en paz. Había pasado años huyendo de un dolor que no quería nombrar. No era un dolor evidente, de esos que o mundo nota. Era um dolor silencioso. Uma pequena fissura que cresceu com o tempo. A perda de alguém. Um sonho que não se cumpriu. Uma promessa que se quebrou antes mesmo de ser dita. Cada pessoa que cruzava seu caminho via apenas sua calma, mas dentro dele havia um nó que não sabia desfazer. Ele acreditava que o sofrimento era um inimigo, algo que deveria ser evitado, escondido, varrido para longe. Mas ali, sentado sob aquele árbol, o vento parecia lhe dizer algo que ele ainda não conseguia entender. Ele suspirou profundamente, como quem se rinde por dentro sem admitírselo. Foi entonces quando escuchou passos lentos acercándose. No se sobresaltó, simplemente levantó la mirada y encontró a un anciano, campesino, de esos que llevan la serenidad escrita en cada arruga del rostro. El anciano se detuvo a poca distancia y sonrió como quien reconoce un estado del alma. «Siempre vuelves a este árbol», dijo con una voz suave. Elías asintió sin encontrar palabras. «El silencio te queda bien», continuó el hombre, «pero no todo silencio cura. Algunos solo esconden lo que necesita ser escuchado». Elías frunció ligeramente el ceño. No era la primera vez que el anciano pasaba por allí, pero era la primera vez que hablaban. «No estoy escondiendo nada», murmuró. El anciano observó el horizonte, imitando su postura. «Eso es lo que dicen todos los que están huyendo». Hubo un largo silencio. Elías bajó la mirada. Por un instante sintió que aquellas palabras tocaron algo profundo, algo que intentaba protegerse en suceso. No quiso admitirlo. «El dolor no sirve para nada», dijo de repente. «Solo destruye». El anciano sonrió con una paciencia antigua. «Entonces, ¿por qué sigue contigo? Si algo no sirve, uno lo suelta. Tú no lo has soltado. Lo llevas con cuidado, como si temieras dejarlo caer». Elías no respondió. Su respiración se hizo más lenta. El anciano se sentó a su lado sin pedir permiso, como quien ya pertenece a ese lugar. Del bolsillo sacó un pequeño cuenco de barro, sencillo, con una grieta que lo atravesaba desde el borde hasta el centro. Lo colocó entre ellos. Elías lo miró con curiosidad. «Está roto», dijo. «Sí», respondió el anciano. «Y aún así, sigue sirviendo». Tocó la grieta con el dedo. El barro no entiende de vergüenza, solo de propósito. Lo que está roto no deja de ser útil. A veces, justamente por esa grieta, algo nuevo entra. Elías tragó saliva. Una sensación extraña subió por su pecho. Era como si escuchara por primera vez algo que siempre había estado esperando oír. «Tu dolor», continuó el anciano, «no vino para destruirte. Vino para mostrarte dónde estabas rígido, dónde necesitabas abrir espacio. Tú lo trataste como enemigo, pero el dolor es un maestro silencioso. Se sienta contigo, espera, te observa, y solo habla cuando estás listo para escuchar». Elías cerró los ojos. El viento volvió a moverse, levantando pequeñas hojas alrededor del árbol. «¿Y qué quiere enseñarme?», preguntó con un hilo de voz. «Depende», respondió el anciano. «Cada dolor enseña algo diferente,
Algunos enseñan a soltar, otros a aceptar, otros a amar sin garantías. El tuyo, el anciano lo miró con ternura profunda. El tuyo quiere enseñarte a no abandonar tu propio corazón. Elías sintió que algo se quebraba por dentro, pero no de forma destructiva. Era como si una compuerta se abriese lentamente, permitiendo que el agua estancada finalmente empezara a fluir. «No sé cómo hacer eso», confesó. «Claro que sabes», murmuró el anciano. «Todos sabemos. Solo lo olvidamos cuando duele». Elías abrió los ojos. El horizonte seguía igual, pero algo en él había cambiado. El anciano tomó el cuenco de barro y lo llenó con un poco de agua de una hez cantimplora. El agua buscó la grieta lentamente, y a través de ella cayó al suelo, justo donde había un pequeño brote verde casi invisible entre la tierra seca. La gota lo tocó, y el brote se movió suavemente. Elías lo observó sin respirar. «¿Ves?», dijo el anciano. «La vida encuentra su manera, incluso a través de lo roto. No rechaces tus grietas. Son las puertas por donde entrarán as novas forzas». Elías pasó la mano por el rostro, no por tristeza, sino por despertar. Algo dentro dele estaba facendo sentido, algo que evitara por tanto tempo. «Durante años», dijo, «pensé que si ignoraba mi dolor, él desaparecería». El anciano negó con la cabeza con dulzura. «El dolor ignorado no desaparece, solo espera. Pero cuando lo miras de frente, cuando aceptas su presencia, él se transforma, y tú con él». Hubo un silencio largo, un silencio que no escondía nada. Elías sintió que a brisa tocaba su pele de un jeito diferente, como se o mundo inteiro tivese desacelerado para acompañarlo. «Tengo miedo», admitió. «Todos tenemos», dijo o anciano. «Pero el miedo no es señal de fraqueza, es señal de que estás vivo. Acércate a ese miedo, como te acercarías a un niño que llora, sin fuerza, sin prisa, solo con presencia». Elías inspiró profundamente. Por algún motivo, aquella frase tocó algo esencial. «¿Y si mi dolor vuelve?», preguntó. El anciano rió suavemente. «No se trata de que vuelva, se trata de quién serás cuando lo haga. Si lo recibes como maestro, él no te quebrará, te mostrará el camino». Elías miró el cuenco una vez más. A agua continuaba escoando, alimentando o pequeno broto, uma metáfora viva, uma mensagem que não precisava de mais palavras. «Gracias», dijo finalmente. «No me agradezcas», murmuró el anciano levantándose con calma. «Agradece a tu dolor. Él te trajo hasta aquí». Elías observó mientras su anciano se afastaba lentamente pelo campo. Algo nele quería chamalo de volta, perguntar mais, ouvir mais. Pero otra parte, más profunda, sabía que ya tenía lo que necesitaba. Se recostó contra el tronco del árbol. Cerró los ojos. Esta vez, no para escapar, sino para sentir. Sentiu o vento entrando por todas as súas fisuras internas, como se purificase algo antiguo. Y en ese silencio, finalmente entendió. O dor que evitou durante anos não era um castigo. Era um convite para retornar a si mesmo. Para olhar para dentro com honestidade. Para soltar o peso que carregava como uma armadura. Quando abriu os olhos, o horizonte seguia allí, pero él já não era ele mesmo. Levantou-se devagar, como quem desperta de um sonho longo. O broto verde ao seu lado parecia saudá-lo, lembrando-o de que toda a vida começa em algo pequeno. Elias deu alguns passos, sentiu o chão firme, o corpo leve, o coração, finalmente respirando. Não queria huir, não queria esconder, queria aprender, queria escuchar, porque finalmente había entendido que el dolor no había venido para derrotarlo, había venido para transformarlo. Y mientras se alejaba del árbol, una voz suave pareció surgir dentro de él, como un eco del anciano, como un susurro del propio viento. El dolor que aceptas se convierte en tu maestro.
Elías sonrió con serenidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Y esa paz no venía de lo que había perdido, sino de lo que había encontrado dentro de sí mismo. Así continuó su camino, más consciente, más presente, más humano, porque comprendió que cada paso, incluso los que duelen, también lo acercan a la vida que merece vivir. Y en ese descubrimiento silencioso, el mundo pareció volverse un poco más suave, un poco más luminoso, un poco más suyo.